Hola, bienvenidos una vez más a Herramienta Reboot. Estamos en DCS Wall, estamos en el planificador del F5 y bueno, vamos a hablar hoy sobre la navegación TACAN. Por eso os quería mostrar el planificador directamente para que veáis que aquí tengo lo que sería mi avión, mi F5, y aunque la ruta ya la tengo pintada, sabéis que no tenemos ninguna aviónica en el F5, ningún sistema que realmente sea para seguir waypoints. Entonces lo que vamos a hacer va a ser en este vídeo usar navegación TACAN con una pequeña combinación de navegación visual, ¿vale? Entonces, ¿qué es la navegación TACAN? Sabéis que existen las estaciones TACAN, que son como la BOR, para que nos suene más, que nos van a emitir, es una estación que emite una onda y con esa onda vamos a saber en qué rumbo y a qué distancia estamos de esa estación, ¿no? Ahora mismo, desde la estación de Kutashi, que es el TACAN 44X, si me voy con la regla y la sitúo aquí, veo que estoy en rumbo 223 a 51 millas, ¿vale? Entonces, con eso ya sé esa posición. Yo voy a querer ir a esta línea, a esta marca de aquí de agua, una especie de lago que debe haber ahí, que va a ser el rumbo, lo tenemos aquí, rumbo 115, 60 millas. Radial 115 o 60 millas, es lo que vamos a usar. Entonces voy a despegar de Batumi, no nos vamos a comer el vuelo entero, iré cortando cachos, configuramos el TACAN directamente según despego desde la base del 44X en vez del de Batumi, que es 16, cogeré el 44, con lo cual este círculo que veis aquí es más o menos el radio efectivo a cualquier altura. Cierto que veis que hay mucha montaña por aquí. Bueno, ahí se puede perder señal. Aquí también tenemos algo de montaña, pero a una altura normal, media, de 10.000, 15.000 pies, no deberíamos tener problemas para estas 65 millas que he puesto de círculo. Entonces la idea es, en vez de volar directo al TACAN, que es una de las situaciones, sintonizas el TACAN y vuelas directamente a la estación TACAN y de esa estación TACAN vas a otro TACAN, pero o vas por el radial hasta el punto que sabes que puedes cambiar a otro TACAN, pero eso consume mucho combustible. La idea es despegar, ir más o menos en línea recta y conseguir llegar a nuestro destino. Pues esto se podría hacer con muchos más TACANs, no solo con dos como estoy haciendo ahora, pero bueno, es un ejemplo. Entonces cuando lleguemos a este punto, que veremos, lo sabremos tanto por el instrumento, ya veremos cómo, que estoy en el radial 115-60 millas, como por la línea de navegación visual que sería ver el lago. La navegación visual se basa en referencias visuales. Entonces yo podría hacer navegación visual sin tener el TACAN y la navegación visual para este vuelo debería ser, pues según despego desde la base, despegaría y volvería a sobrevolarla. Una vez que sobrevuele el punto de la base tendría que ir en rumbo 082 durante 91 millas. Claro, no puedo calcular 91 millas, pero sé que si voy en ese rumbo hasta que me encuentre este lago, lo mismo llega un momento que el lago lo veo un poco lejos, pero a la izquierda, entonces sé que tengo que corregir a la izquierda. Tienen que ser marcas visuales grandes, no puede ser un puente. Un puente siempre va a estar ahí, pero es algo muy pequeñito que tienes que buscar. Tienen que ser cosas importantes y grandes. Una montaña con determinada forma que sea muy fácil de reconocer, una meseta muy fácil de reconocer, lagos que son fáciles de ver a la distancia, ríos grandes, depende, ¿vale? O por ejemplo aquí, si esta unión de los dos ríos fuera muy fácil de ver, también podría ser, ¿vale? Tienen que ser cosas fáciles para la navegación visual. Por eso digo que voy a mezclar TACAN con navegación visual por el tema del lago. El TACAN, cuanta más distancia estemos, ahí estamos a 60 millas, estamos cerca, tiene bastante precisión, pero si estuviéramos a 150 millas, la precisión no va a ser exacta. Visualmente veríamos el lago igualmente y nos podríamos poner encima del lago. Y si no pudiéramos ir a otro TACAN porque no hubiese otro TACAN en esta situación, podríamos continuar con navegación visual simplemente yendo en rumbo pues 082. Iríamos 082 hasta que encontráramos estas ciudades. Una ciudad también es un punto de referencia bueno. Entonces, bueno, voy a cortar, voy a entrar en cabina, configuramos TACAN, hablamos del TACAN y nos ponemos a ello. Bueno, estamos aquí en cabina en el F5, estamos en un F5 turco, vamos a ver el skin. Bueno, pues aquí un skin turco. Sabéis que si hacéis algún skin y queréis que os lo promocione en mis vídeos, con decírmelo yo lo pongo y listo. Al igual que sugerencias o vídeos que queráis que haga. Estamos listos para despegar.
Entonces simplemente vamos a ir con el tema del TACAN. Ahora mismo tengo el TACAN, sabéis que se sintoniza aquí abajo, donde está este panel de TACAN. Tengo el 16X, hemos dicho que era el 44X. El de 16 es en la base en la que estoy, así que veis que tenemos dos rotatorios. Este primer rotatorio con la rueda del ratón, que no haciendo, bueno, con el clic derecho no, pero con el clic lo puedes pulsar el clic izquierdo y moviendo el ratón funciona, o si no, girando la ruedecita del ratón lo sintonizamos. 44. Y aquí este, pues igual, con la ruedecita del ratón, creo que hemos dicho 44, ¿no? Y con los clic derecho o clic izquierdo, vemos que cambiamos la letra I o X. Creo que era 44. Voy a confirmarlo en el mapa. Sí, 44. Bueno, aquí tenéis la base con su TACAN 16, pero sintonizamos directamente el de Kutaishi. Y aquí tenemos nuestra línea de referencia que hemos dicho que es el radial 115, 61 millas, 60 millas. Ups, se me fue. Ahí está. Bueno, entonces tenemos sintonizado el TACAN. No estamos recibiendo TACAN ahora mismo, ¿vale? Estamos pegados al suelo, entonces es normal. Hay muchos árboles, hay muchas cosas. No es lo mismo recibir el TACAN de la base en la que estás que una que está lejos. Así que vamos a despegar sin complicación ninguna. El trimado, recordarlo, vale, está ahí el 6. Aunque veáis que tengo un depósito de combustible abajo, no es un depósito, es un container de transporte. Ya sabéis que me gusta poner cosas para que se vean. Entonces, bueno, ya sabemos, aplicamos frenos, la pitoz está encendida, oxígeno bien. Motor, metemos potencia, con frenos aplicados. Vemos que los parámetros están estables. Potencia militar, por favor. Ok. Parámetros estables. Bien, soltamos freno, metemos por combustión. Flaps están en full porque están en auto. Bueno, yo ahora piso, me gusta usar los frenos diferenciales porque se me está yendo para la derecha, no sé por qué. Así que el freno derecho lo voy a machacar un poquito. 150 nudos. Y ahí vamos al aire. Subimos el tren de aterrizaje. Y trimamos a la necesidad. Y estamos pendientes del instrumento del HSI de que tenga lectura del TACAN, que por ahora no tenemos lectura del TACAN. Mantenemos por combustión un rato más. Régimen de ascenso vamos a bajarlo un poquito. Potencia militar. Iniciamos viraje izquierda para sobrevolar nuestra propia base. Ok, ahí estamos escuchando que ya se ha sintonizado el TACAN. Vale, ahí lo vemos, estamos a 54 millas. Y el rumbo del TACAN viene siendo el 40040, ¿vale? Así que vamos a irnos hacia la izquierda. Ya hemos ganado la altura necesaria. Simplemente para ir acercándonos y no alejarnos más. Hemos visto que había algo de interferencia volando a baja cota. Bueno, baja cota. Estábamos hablando de 5.000 pies, ya estamos 9.000, 10.000. Y lo que vamos a hacer es, queríamos ir al radial 115, si mal no recuerdo, a 60 millas. De pronto yo voy a apuntar a mi base, a la que he despegado. Que estaría bien que hubiese un piloto automático para no estar teniendo que trimar todo el rato, pero sabéis que el F5 se basa por el puñeteo trimado, que tiene que estar todo el día en funcionamiento trimado. Bueno, pues aquí tenemos el instrumento. Simplemente recordar, el TACAN seleccionado tiene que estar en modo TR y en modo TACAN. Ahora explicaremos las funciones según vamos navegando. Y luego el instrumento de apoyo va a ser el HSI. El TACAN vemos que lo tenemos en la flechita, está a la izquierda. Y como queremos el radial, hemos dicho 115, pues con curso, ya sea con clic izquierdo moviendo el ratón o con la rueda del ratón, vamos a poner el 115. Precisamos ya 115.
y las 60 millas las vamos a saber nosotros. Vale, ahora mismo estamos a 56 millas. Si mantengo el radar constantemente, perdón, el TACAN constantemente a mi izquierda, aquí en mis 9, la distancia no va a variar apenas, entonces acabaría en ese radial, ¿vale? Bueno, sí, otra vez el trimado ha hecho de las suyas y ha hecho que nos elevemos bastante. Así que, como quiero mantener, estoy ahora mismo a 55 millas, entiendo que lo más fácil y para mí va a ser irme pues, un pelín a la izquierda, no mucho, en el rumbo 100 más o menos, y ahí. Lo que va a hacer que va a bajar un poco las millas al principio, pero el radial lo acabaré cogiendo bien. Así que otra vez trimado, trimar. Bueno, olvidad de la altura, en esa no voy a ser muy capaz de mantener la altura. Pero explico funciones del TACAN mientras. Ya hemos visto, voy a dar la luz de Flood. Ahí lo veis perfecto. Vale, el TACAN, aquí tenéis el primer rotatorio para el primer dígito, que puede ser muchos, ¿vale? Puede ser ahí hasta los que haga falta, 120. Vale, 2 dígitos. Luego el segundo rotatorio tiene para cambiar el siguiente dígito o con clic la letra. Tenemos el volumen del TACAN, lo podemos subir o bajar. Y aquí tenemos el botón de prueba de señal, que vemos que si lo pulsamos muere y se activa la lucecilla, ¿vale? Ahí lo pulso. Vale, no debíamos haberlo pulsado porque acaba de hacer esto. Ahí se resetea y 51, ¿vale? Ahora lo vemos. Lo pulso, vemos que se resetea, se ha cebreado y lo suelto. Se nos queda ahí. Hace la prueba, es un test que hace. Siempre que apunte la flecha al sur tenéis que tener dudas si realmente estáis teniendo lectura, ¿vale? Del TACAN o lo que sea. Y bueno, pues tarda un poco y ya nos coge la lectura del TACAN y nos indica. Vamos a ver la altura que estoy ascendiendo mucho otra vez. Vale. Entonces, seguimos con las funcionalidades, el volumen. Luego, si aquí veis, tenemos off, que significa que el TACAN está apagado. Tenemos rec de recibir, que si ponemos rec solo deberíamos recibir el rumbo. ¿Ves? Solo decimos el rumbo. Rec es recibir, no es transmitir. Como no transmitimos, no podemos emitir una señal para medir. Entonces no podemos saber a qué distancia estamos del TACAN, ¿vale? Entonces, TR es transmitir y recibir. Con transmitir y recibir ya sabemos la distancia al TACAN, aparte del rumbo. Y luego en AA rec es lo mismo que rec, pero solo recibir TACANes aéreos, que nos daría rumbo. Eso no puede venir para un tanker o incluso para nosotros si estuviéramos en AAR, ¿vale? En AAR yo podría sintonizar un TACAN y creo que es el número 50 y 60 y no me acuerdo ahora mismo. Es la mitad, ¿vale? Creo que es la mitad. Os lo escribo ahora en la edición de vídeo. Entonces, si yo, por ejemplo, sintonizo el TACAN 1X, mi compañero, mi Whitman o quien sea, a ese 1X o 1 Yankee, da igual, le subamos el número que os voy a poner en el vídeo, ¿vale? Ahora mismo es que no me acuerdo si es 53, no sé, no me hagáis caso ahora mismo. Os lo escribo. Entonces, si escribimos ese número y ponemos el AA, transmitir y recibir, nosotros transmitimos y recibimos y podemos saber a qué distancia, el rumbo no porque nuestro avión no está equipado, pero sí la distancia a la que está nuestro compañero, ¿vale? Podríamos decir, vale, pues aquí veníamos, la distancia de mi compañero está a 10 millas de mí, por esa emisión de TACAN. No vamos a saber si está en tal rumbo. Con un tanker, un refueler, el que hace 10, ese sí te emite tanto distancia como rumbo, las dos cosas. Pero en aviones fighters, en cazas y aviones normalitos, como mucho vamos a ver la distancia, ¿vale? El rumbo no, porque haría falta un equipo mucho más grande. Bueno, volvemos al modo TR, que es el habitual.
y vemos ahí que estamos a 43 millas y bueno, tenemos el Takan a nuestra izquierda, así que no nos vamos a alejar mucho más de las 43 millas. No quiero entrar a la vista del F10 porque sería un poco hacer chetos, aunque evidentemente eso lo podemos configurar para que no sean chetos, pero como es un vídeo instructivo, creo que sí debería entrar, ¿no? Entonces bueno, nuestro avión está aquí. Hemos visto que estamos yéndonos en un rumbo 0,90 sería volar paralelo y en 100 vemos que vamos a acabar fuera, ¿vale? Voy a forzar, ya que he elegido 100, me quedo en 100, ¿vale? Para que veáis cómo se va corrigiendo. No voy a corregir ahora porque sepa que tengo que corregir, porque sé que tengo que ir a la izquierda, por eso digo los chetos, ¿vale? Vamos a corregir porque veamos que tenemos que corregir. Recordad que queremos ir al rumbo, al radial 115, 60 millas, ¿vale? Que es el lago este. A este ritmo me iría a este otro lago. ¿Vale? Yo voy a dejarlo ahí porque hemos decidido que ese es el rumbo. Así que vamos a mantenerlo. Pero a ver, indicios sin usar el mapa de que yo sé que lo estoy haciendo mal. Vale, el primer indicio. Estoy a 43 millas y ya me estoy alejando del Takan. Bueno, todavía no es que sea un indicio claro. ¿Vale? Lo normal es poder hacer más o menos S. Ya con la experiencia vas haciendo menos S. Pero sí verías que lo mismo es más fácil, que es como estás bastante cerca de 60 millas, pero el radial todavía está bastante lejos. Pues lo mismo era mejor acercarse. Pero yo voy a mantener porque es lo que he decidido, ir en rumbo 100, así que para mantenerlo al 100. Y seguimos hablando del Takan, del instrumento. El HSI, ¿vale? Aquí lo tenemos. Pues vemos que es pues una brújula, básicamente, con el CRS, que es el radial, el curso que queremos seguir. El curso se entiende al rumbo. Tú te pones en el Takan, estás en la estación Takan y vas andando hacia el norte. Ese es el radial 360. Pero si tú vienes andando desde el norte, desde tu casa, vas andando hacia el Takan, tú estás, sí, puedes estar o en el radial 360, que es el norte, o en el 180, que es el sur. Es el mismo, ¿vale? Porque no deja de ser esta vertical. Bueno, aquí no es vertical ahora mismo, sería de norte a sur, esta línea. No deja de ser esta línea, ¿no? Es una línea, es el mismo radial. La única diferencia es si yo estoy en el Takan y voy en radial 180 y estoy avanzando en el mismo rumbo que el radial 180, me estoy alejando. Pero si estoy avanzando en rumbo 180 y vengo desde el norte hacia el Takan, en esa parte sí es el radial 360. Pero como te estás acercando, ya depende para lo que lo quieras. Si lo quieres aterrizar, lo suyo es que sintonices el radial 180 porque la pista sea la 180. Por eso vas andando desde el norte, rumbo 180, hacia el Takan para aterrizar en la pista 180. Entonces ahí pondrías 180, como hemos visto en el vídeo anterior de aterrizaje. Que no estaría mal poner el radial 360 y una vez que estuviese alineado esto, coger y aterrizar. Vale, vas a aterrizar la pista 180 sintonizando el radial 360. Si tú sabes interpretarlo bien y no te haces líos, perfecto. Pero lo habitual es que sintonices el mismo radial que la misma pista en la que vas a aterrizar. Y yo, como sé que quiero ir al radial 115, sintonizo el curso 115. Y ahora lo que os digo, ¿veis? Son 50 millas, me quedan 9 millas para que sean las 60 y el radial todavía está lejos. Bueno, pues ahora sí iríamos corrigiendo, que lo vemos bastante claro a la izquierda. Tampoco mucho, lo mismo así con unos 45 grados. Pero como si luego y ya estoy viendo ahí un lago. ¿Vale? Aquí veo un lago. ¿Pero es mi lago? ¿O es el lago que hemos... mira, este es el otro lago feo que hemos visto. Creo, ¿vale? Por navegación visual, este es el lago al que quiero ir. Bueno, pues voy a ir directamente ya a ese lago. Por eso hay que mezclar navegación visual y Takan muchas veces si se puede, porque ayuda mucho. ¿Vale? Ayuda mucho. Ok. Y ahora vamos a ver, yo estaba dirigiéndome a este lago de allá, antes cuando iba en rumbo 100, y ahora en rumbo que acabo de corregir, pues me estoy acercando bastante más al radial, solo me faltan 7 millas para tal. Y el otro Takan era el 22, si mal no recuerdo, ¿vale? Ahora fijaos, veis que estoy yendo hacia el lago este y con el Takan 22, ahí está, ¿vale? Bueno, pues cuando esté más o menos llegando, o si ya tengo identificado la línea de tierra, o sea, la landmark, que se dice en inglés, la referencia terrestre, yo ya podría sintonizar el Takan 22, porque digo, vale, ya estoy ahí. Que todavía no tengo lectura de Takan, cuando esté encima del lago voy a tenerla.
Vale, o sea, no habría ningún problema en sintonizarla ahora. Pero bueno, quiero que veáis esto, ¿veis? Se va alineando la línea, entonces yo ahora voy a ir un poquito a la derecha porque me faltan 5 millas. No hace falta que el punto sea exacto, ¿vale? Es una referencia de navegación y esta navegación no es exacta, no es un bombardeo, ¿vale? Otra cosa es que ahora te dijeran, una vez llegado a este punto tienes que bombardear la casa de Pablo y la casa de Pablo mide 1 metro cuadrado y digas, y bueno, pues ¿cómo meto yo una bomba en 1 metro cuadrado? Pues te das un par de vueltas y la buscas, chaval. Bueno, pues ahí veis que ya tengo que girar más o menos brusco a la derecha y aquí lo tengo. Ahora estoy en el radial que queríamos, en el 115 y ahora es justo, estoy a 60 millas. ¿Qué? En vista exterior. Vemos que no coincide con el mapa. No coincide una mierda con el mapa, así que esto me suena que está un poco mal el mundo de CS. Pero bueno, para nuestra funcionalidad nos va a servir, porque tenemos que jugar con márgenes amplios. ¿Vale? Tenemos el 22, hemos sintonizado el 22 y ahora sabemos que al 22 queremos ir directamente al TACAN. Entonces, si quisiéramos navegar directamente al TACAN, tan simple como poner la flechita aquí. Así que voy a poner la flechita de frente. Ya tengo ahí el audio del TACAN. A mí me gusta escuchar el audio. Sabéis que lo podéis bajar el volumen más bajo, más alto, según os guste. Y bueno, ahí trimo un poquito y ya estaríamos, una vez llegásemos a la ciudad que estuviera de frente, iríamos al aeropuerto, aterrizaríamos. Pero vamos a explicar un poco lo que sería, ahí está activado, lo que sería esta base, lo que os quería explicar antes. Esta base tiene la pista 14 y 32, ¿vale? Yo quiero aterrizar en la pista 14, que es esta, desde, lo voy a hacer con la mano, desde donde está mi ratón hacia aquí abajo, la 14, ¿vale? Entonces, si yo, el radial 14 sale de aquí. Esto es el radial 14, ¿vale? Con lo cual, si yo quiero posicionarme por aquí, para luego ya directamente alinearme en pista, ¿qué diríais? ¿Que cojo el radial 31 que pone aquí? Pues no, voy a sintonizar igual el 32, o sea, el 14 que pone, que realmente aquí veo que es el 13,4, vale, 14, que es toda esta línea, ¿vale? La pongo aquí, pero vamos a ver el detalle que os quiero decir en cabina. Entonces, hemos dicho la pista 14, sí que radial 14, perdón, 14 para acá, 14 que es 140, ¿vale? Ahí está, 140. Y ahora mismo estoy navegando directamente al TACAN. Así que voy a forzarlo a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Pues ahora lo explico, un segundo que termine de ponerme la postura y trime el avión para que no se vaya muy abajo. Vale, ahí por ejemplo. Entonces, si tú lo que quieres es aterrizar en una pista, la pista es la 14, sintonizas el TACAN, el radial 140. Y lo que tienes que jugar es poner tanto la flecha del curso como la flecha del TACAN en el mismo lado del instrumento. Con lo cual tú te vas a ir a la otra parte, vas a venir aquí. Aquí es donde vas a acabar. Fijaos en mi avión, que ahora... ¡Ay, otra vez! Fijaos en mi avión que está yendo en este rumbo. ¿Vale? Va a acabar en esta parte de la pista. Si volase directo, acabaría en esta. Y si fuese al radial 140, 10 millas, para alinearme con la pista, tener 10 millas de juego, acabaría a 10 millas, pero por el otro lado. Entonces acabaría en la pista contraria. Con lo cual, si yo quiero, me iría al radial 130, este que hemos dicho, y en vez de para este lado, me pondría las millas, las 10 millas o las 15 millas, pero dejando las dos flechas, tanto la del TACAN como la del curso, al mismo lado del instrumento. ¿Vale? Recordemos, mismo lado del instrumento. Esta línea de puntos es la que divide el instrumento, ¿vale? Como lo explico yo. Entonces dejo tanto la estrella, la cruz del TACAN como la cruz del curso en ese lado. Con lo cual acabo al otro lado del TACAN, que para meterme en el radial 140,
140, que es la pista, ya la tengo enfrente, la pista 140, la 14. ¿Vale? Como ahí veo que me voy a alejar bastante porque estoy a 36 millas, pues bueno, voy a ir acercándome a la pista, lo pongo a 45 grados, el cursorcito del Tacan, 45, más o menos, e incluso algo menos. Voy a ir en rumbo 060. Y esto sería lo que es navegación por Tacan. ¿Vale? Podríamos ir a otro punto. Por ejemplo, ahora mismo yo me quiero acercar al punto del radial. Del radial contrario, que sería el 320, 15 millas. Podría sintonizar el 320, 15 millas y luego simplemente volar hacia el Tacan y sabría que tendría la base. Es otra manera de hacerlo. Pero normalmente lo que estamos habituados, al menos la gente que hablo, si la pista es en la pista 14, pues introduces el curso 14 y te vas, pero a esas 10 o 15 millas que quieres dejar, las dejas por el otro lado del instrumento. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño corte del vídeo aquí para acercarme más a la base y no a que el vídeo no sea muy largo. Y ahora continuamos. Bueno, estamos otra vez aquí en cabina. Veis que sigo en radial en rumbo 060. Ya estoy a 19-20 millas y ya se va alineando, así que voy a empezar a virar a la derecha para alinearme con mi pista, la pista 1.4. Recordar que el Tacan no alinea perfectamente sobre la pista, sí que siempre vamos a tener que alinear visualmente. De hecho, ahí tengo las tres bases y esta es la base a la que voy. Y fijaos que no he quedado exactamente bien alineado. ¿Vale? Pero yo ahora visualmente, como el F5 es un avión sin ILS, que no le permite volar en todas las condiciones climatológicas, siempre tiene que volar con cierta visibilidad, no hay ningún problema en hacer esto, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro el tema de alinearse con pista. ¿Ves? Ahora veis que las dos flechitas, tanto la flecha del curso como la flecha del Tacan, están encima, en la misma parte del instrumento. Fijaos los puntitos, y los triángulos de desde también están todas en la misma parte. ¿Vale? Esta flechita, la de desde, nos va a indicar la mitad del instrumento hacia donde está el Tacan, si esta mitad para adelante o esta mitad para atrás. Es una referencia rápida para que sepas dónde buscar la flechita del Tacan y no te confundas con la flecha del curso. ¿Vale? Es una referencia para ayudar al piloto en búsquedas rápidas, ¿vale? Primero mirar la flechita esta y decir, vale, el Tacan está delante mía. Y ya decir, pues está más a mi izquierda, más a mi derecha, justo enfrente. ¿Vale? Y no confundirla con la del Tacan, con la del curso, que a lo mismo alguna vez puede pasar. No voy a aterrizar, voy a pasar por delante, ¿vale? Sobrevolar la pista, para que veáis cómo la flecha del Tacan cambia. Tened en cuenta que cuanto más cerca del Tacan estéis, más difícil va a ser ir en el mismo rumbo, del mismo curso, del mismo radial. Porque ya a nada que varíes un poquito, todo se ocurre muy rápido. Bueno, estoy a 3 millas. Estamos ahí ya casi. Vale, 3 millas están. Vamos a ver si aceleramos esto un poco. Vale, 1 milla. Y ahora más o menos vais a ver que drásticamente esto cambia. Esta flecha se va a encender y se va a poner atrás. Y el curso, pues bueno, varía ahí, se mueve porque se mueve la estación Tacan, está un poco más a mi derecha. Y ahí ya la hemos cambiado y veis como la flechita se ha puesto atrás y el curso sigue estando delante y el Tacan está detrás. Ahora mismo sí estaríamos en el radial 140, porque ya el Tacan lo tenemos detrás y estamos, bueno, no porque esté detrás, sino porque las flechas de Tacan y del radial están opuestas. Cuando están opuestas es cuando estás en el radial. Cuando están en el mismo lado estás en el radial opuesto. ¿Vale? Entonces yo antes estaba en el radial 32. Ok, pero para aterrizar ya os digo que es, al menos como yo lo enseño y como la gran mayoría de la gente creo que lo usa. Con los que he hablado al menos lo usan así. Quería daros ese detalle. Entonces recordar, navegación visual, simplemente anotar rumbos, puntos de referencia como es el lago que tenemos ahí, y una vez que llegues a ese lago, pues más navegación visual sería coger y irnos en rumbo 180 hasta que llegáramos a otro lago. Y en ese rumbo de 180, otro lago, pues otro rumbo. Seguir cambiando rumbos acorde referencias claras. ¿Vale? El lago, evidentemente, deberíamos saber la forma que tiene. No nos vale saber que es, vale, me voy a encontrar un lago. Antes me encontré allí 2 lagos en el punto anterior, ¿no? Había 2 o 3 que se veían fácilmente.
me podía haber confundido de lago y ya esa pequeña diferencia me podía haber hecho acabar mucho más lejos y al final no encontrar una referencia visual. Por eso siempre en el F5, teniendo el TACAN, vamos a darnos apoyos en el TACAN, y aunque tenemos la navegación DF, esa la hablaremos en otro vídeo, no es muy usual que se use, ya hablaremos por qué. Ya sabemos cómo usar el TACAN. El heading este es simplemente, que es lo que nos faltaba por explicar el instrumento, una referencia para que el piloto se diga, vale, pues ahora voy a ir en este rumbo. Y luego cuando tenga que cambiarlo, pues quiero ir en este rumbo, ¿vale? Es esta marquita de aquí, veis que la muevo, ahí está. El curso, pues ya veis que es el curso y cambia aquí la distancia del TACAN. Importante para TACAN, no olvidar que esté aquí abajo seleccionado el TACAN, porque si ahora lo he puesto en DF, veis que en DF esto desaparece y me aparece aquí la etiqueta DF. Que ahí podría o aparecerme nada cuando está con el TACAN, aparecerme DF cuando está con el DF, o la otra indicación que creo que es amarilla, no sé qué, cuando está dañado. Ok, así que eso ha sido el vídeo. Espero que hayáis aprendido el funcionamiento del TACAN. Como veis es un TACAN americano, así que los instrumentos con el A10, si venís del A10 o del F16, ya os lo sabíais. Así que nada, chicos, darle a like y ser felices. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.